Hola, ¿qué tal? Soy Erika y hoy día voy a hablar un poco de Juan Velasco Alvarado porque muchos dicen que un día como hoy, 12 de junio, fue la fecha de su nacimiento. Sin embargo, su nacimiento fue el 16 de junio. Al respecto voy a volver a citar este libro de César Hildebrand, que es buenazo porque tiene unas entrevistas buenazas. Y acá le hace una entrevista a Juan Velasco el 3 de enero del 77. Juan Velasco era un dictador, fue un dictador peruano, dio un golpe militar de izquierda y derrocó a Belaúnde en su primer gobierno. En esta entrevista le preguntan a Velasco cómo definiría el objetivo de su gobierno, ¿no? Y él contesta: hacer del Perú un país independiente y cambiar las estructuras para que el Perú se desarrollara con independencia, con soberanía, no un país vendido de rodillas, ya la del imperialismo de Estados Unidos, la típica retórica, ¿no? Y después le pregunta: mucha gente considera que usted está lleno de rencor. Y él dice: ¿rencor contra quién? Contra nadie. Yo no di un golpe, un hipócrita. Dijo: yo no he dado ningún golpe, yo llevé una revolución. Lo que pasó fue un golpe militar que destruyó la economía del país. Después le preguntan en este libro, ¿no? En esta entrevista: usted recibió una deuda de 800 millones de dólares y cuando salió estaba en 4.000. ¿Cómo un gobierno como el suyo pudo producir una deuda externa tan alta? Y él le contesta, entre otras cosas: la revolución fue para hacer un nuevo Perú. Había que expropiar las tierras y había que pagar esas tierras. Mentira, no las pagaron. Hasta ahora hay muchos ancianos que no pueden cobrar, que están en juicios eternos. En juicios eternos, muchos ya se murieron. Por eso los viejitos salieron a votar estas últimas elecciones, por esto, por Velasco, porque se acuerdan cómo fue la dictadura de izquierda. Después le preguntan: ¿cuáles eran sus relaciones con Expreso? Y él dice: cuando la prensa nos atacaba, el único que salía y nos defendía era Expreso. Al respecto, él no se refiere a la prensa, se refiere al diario La Prensa, específicamente de esa época, ¿no? Que ya no existe. Y al final él dice algo así: lo que, lo, lo que queríamos es que el Estado fuera dueño de la banca para poder manejar el crédito con un criterio revolucionario, es decir, para destruir la economía del país, para robarse los ahorros, etcétera. Eso es lo que querían, ¿no? Pero yo me voy a ir, y hablando de la prensa, me acordé de este libro que es buenazo, de Jaime Bailey, Los últimos días de la prensa, que lo súper recomiendo. Es una novela de ficción, pero te habla un poco de esto, de su abuelo, cómo la sufrió. Es muy divertido, en serio se lo recomiendo. Nos vemos, chau.